El ex jefe del Estado Mayor del Ejército entre 1978 y 1982, Manuel Benedicto Lucas García, ha sido capturado en su casa en Cobán. El militar retirado es señalado por el Ministerio Público de los delitos de desapariciones forzadas y deberes contra la humanidad, por supuestamente haber sido parte de una masacre que se llevó a cabo en la Brigada Militar número 21 en Cobán, Alta Verapaz, donde más de 550 personas fueron masacradas. Benedicto Lucas García afirma que no es asesino y que por su servicio al país se merece la Orden del Quetzal. No sé qué medios tendrá ellos, pero lo que puede tener es para que me den la Orden del Quetzal, porque yo salvé muchas vidas y eso está, los conocen muchas personas y todo. Y en mi tierra, por ejemplo, me aprecian mucho, me quieren, y donde yo he estado he dejado huella de muy buen de trabajo honesto y sincero. Y mira, dame la chumpa, mijo. Sí, papi, ¿se está dispuesto a decir todo esto ante la jueza? Sí, por supuesto, y ya le decía, hoy hubiera declarado si me hubieran pedido. Yo siempre he sido... No me capturaron, yo abrí la puerta porque me dijeron que estaba la policía afuera con los fiscales. Yo les abrí la puerta, yo les dije pasen adelante, ¿qué les puedo servir? Me dijeron orden de captura, pasen adelante, solo denme tiempo para arreglarme un poquito y me vengo. Yo estoy sin ningún problema, no soy un asesino ni cosa por el estilo. Además de Lucas García, entre los detenidos están Manuel Antonio Callejas, ex jefe de inteligencia militar, y el mayor retirado Byron Barrientos Díaz, de 64 años, ex jefe de inteligencia militar y ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera. Además, se encuentra Francisco Luis Gordillo Martínez, quien formó parte del triunvirato junto a los generales José Efraín Ríos Montt y Horacio Maldonado Shaad, tras el golpe de Estado Fernando Romeo Lucas García en 1982. Captura militares es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Josué, captura militares, están capturando militares. ¿Y qué pasa con los guerrilleros? Ya que no fueron unas mansas palomas. Luis Fernando, vivíamos una guerra y en las guerras hay bajas. Se gana o se pierde. No se puede negar que los militares aún tienen poder. Antonio nos dice, yo no estoy a favor ni en contra de los militares, pero el que cometió el delito que lo pague. Maripaz, está muy bueno que los capturen y paguen sus errores, pero la guerrilla, ¿cuándo? Dice Maripaz. ELB, así como se capturaron militares, ¿para cuándo los guerrilleros? La investigación debería de ser más profunda. El doctor Zavala, que merece orden del Quetzal por defender al país, masacrando, dice Benedicto Lucas, refiriéndose a esta declaración. Y Ricardo nos plantea, no solo es injusticia, también es imparcialidad. Deberían de investigar las masacres cometidas por la guerrilla. Es parte de lo que se viene mencionando en las redes sociales. Estamos con captura militares. Le doy la bienvenida y las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Cristian, público televidente. Creo que es importante rescatar lo que mencionaba el fiscal, en este caso, en la entrevista en A las 8:45, en donde él hacía mención y recordaba que del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, más del 90% de los casos se atribuían, de casos de violaciones a derechos humanos, se atribuían justamente al Ejército de Guatemala. Eso explicaría el por qué también existe esa percepción de que no hay balance o no hay equilibrio entre estas dos partes que estuvieron en el conflicto, ejército y guerrilla. También hay que recordar otro antecedente interesante, y es que mencionaba la fiscal general hoy durante su presentación del caso que esto era producto o un seguimiento al caso denominado Plan de Sánchez de Rabinal. Esta es una aldea de Rabinal en Baja Verapaz, en el cual ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado una sentencia. En esa sentencia, la Corte pues determina la culpabilidad del Estado de Guatemala. Dice que el Estado de Guatemala no puede eximirse de la responsabilidad
de los crímenes cometidos por sus agentes en su nombre y que eran parte de una política de Estado. Así lo dice la sentencia, no lo estoy diciendo yo. Con lo cual obliga, no es que sea una opción para el Estado, le obliga a realizar reparaciones a las víctimas. Reparaciones que van desde la parte monetaria como también la no monetaria. Dentro de lo no monetario enfatizan la lucha contra la impunidad y se solicita que se haga justicia a estas víctimas. Claro, hay otro tipo de medidas como la rehabilitación de las víctimas, como impulsar programas de desarrollo y también como la preservación de la memoria de las víctimas. Pero sí es importante considerar esto. Este no es un caso que esté aislado, es un caso que tiene, bueno, empezó en el 2002 cuando CalDH, en representación de las víctimas, presenta esta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de que esto ha sido un proceso larguísimo de investigación, lo mencionaba el fiscal también, alrededor de 4 años. Es complejo porque han tenido que hacer exhumaciones. Esto no se puede resolver en 2, 3 días o 3, 4 meses, pero es importante tenerlo en cuenta para quien percibe que no hay parcialidad en este caso. Que a ver, que eso es quizás lo que está refutando el ala más cercana a los militares en situación de retiro, incluyendo a la Fundación contra el Terrorismo y su director, presidente, en realidad, el licenciado Ricardo Méndez Ruiz. Él asegura pues que hay una parcialidad por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que no la ven como una entidad del Estado, sino como una organización gubernamental, y que pues su director es una persona que tendría alguna cercanía o vínculo para con el bando de la guerrilla. Esa es lo que... Pero no es descalificando en este caso, digamos, lo que va a resolver el caso. Lo que hay Pero que bueno, hacer es... realmente sí, porque la concatenación entre aquellas personas que fueron declaradas como desaparecidas durante el conflicto armado interno y ese cotejo de ADN entre los cadáveres y los familiares es lo que podría ser la prueba más sólida. Y es algo que solamente la justicia puede resolver. Es decir, claro, es lógico que una de las partes, en un conflicto siempre hay 2 o más partes. Y en la justicia siempre hay ganadores y perdedores, con lo cual siempre va a haber alguien que va a estar de acuerdo con las medidas, con lo que se está haciendo, y alguien que no. Pero en este caso no es haciendo descalificaciones o poniendo en cuestión a los querellantes, o etcétera, etcétera. Es algo que finalmente son los tribunales de justicia los que van a llegar a determinar si hubo culpabilidad por parte de los militares capturados o no. Vámonos a las redes, nos dice Harold Cruz Guzmán y los guerrilleros asesinos, y nos muestra pues esta fotografía de los efectos del carro bomba detonado frente al Palacio Nacional de la Cultura, y está fechada esta fotografía 5 de septiembre de 1980. Pablo Rangel nos dice: no se gana mucho señalando cosas desde acá, pero las pruebas son bastantes y responsabilizan al ejército. Beatriz, lo irónico es que el mes pasado se celebró la firma de la paz. ¿Por qué no se juzga de igual forma a los mareros?, dice Beatriz. Brandon, la guerrilla también es responsable de tanto dolor y sufrimiento del país durante el conflicto. También merecen juicio. Brenda, ¿y las violaciones que cometieron los guerrilleros o ellos son intocables? Que se juzgue a los guerrilleros también, plantea Brenda. Denis, ¿y cuándo van a caer los guerrilleros que cometieron atrocidades? El ejército actuó en ley, así no se hace nación. ¿Qué pasa? Es lo que plantea Denis. Luis, justicia para esos carniceros. Tania, ¿dónde queda toda esa gente que perdió a familias completas? Josué, están capturando militares. ¿Y qué pasa con los guerrilleros? Ya que no fueron unas mansas palomas. Ya lo leíamos, lo de Josué. Es parte de los mensajes que tenemos. Nos plantean, ¿quién quiere ser militar o policía? Si cumplen con su deber, lo meten preso. Ridículo. Pablo nos dice: la justicia tarda, pero llega. No es imparcialidad, es justicia, lo que nos plantea Pablo. Y todos los que buscan condenar al gobierno de Guatemala es porque quieren vivir a costillas de los que trabajamos. Por último, el pueblo apoya a su ejército. Si es necesario, lo demostraremos pacíficamente. La guerrilla ahora en Administración Pública, militares a juicio, es lo que nos plantean como parte del debate de esta noche. Le doy la bienvenida al licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Muy buenas noches, qué gusto, Carmen, Juan Carlos, iniciar nuevamente labores en este año 2016, desearles lo mejor y también desearle a todos los que nos acompañan en sus hogares un año muy lleno de debate, lleno de posiciones que nos hagan construir país.
Yo quisiera esta noche iniciar con algunos planteamientos que creo exigen, antes de entrar al análisis específico del hecho, exige tener contexto del debate. Y en primer lugar, el pedido general es tratemos de abordar este tema de forma no ideologizada. Y no solo en el debate que tenemos en este espacio, que es su espacio también de debate, sino en todo lo que he venido dándole seguimiento a lo largo del día, en donde las posiciones han sido más viscerales que racionales. Carmen lo planteaba hace un momento, el trasfondo de este tema es un tema de Estado de Derecho, de aplicación de justicia, de reconciliación a partir del aplicar la justicia de manera indiscriminada, de manera pronta, bueno, en este caso no tan pronta, 28 años después, pero sobre todo de manera igualitaria. Y el debate ideologizado, lejos de construir la posibilidad de llegar a esclarecer los hechos por la vía jurídica, por la vía de la aplicación del derecho, lo que hace es enturbiar el contexto social. Ya vemos posiciones radicales, ya vemos posiciones muy viscerales, vemos posiciones en donde se victimiza a unos y se heroiza a otros. Y hay que recordar que el conflicto armado interno en Guatemala inició dentro del mismo ejército. La guerrilla fue una táctica que se establece precisamente a partir de facciones del mismo ejército, descontentas con la dinámica de la contrarrevolución que venía desde el 54 y que se daba en un contexto de Guerra Fría. A partir de ahí hay todo un desenvolvimiento de ese conflicto armado interno y se llega a la guerrilla y a los postulados socialistas o comunistas a finales de los años 70, en donde se incorpora a la lucha armada elementos, sí, de posiciones ideológicas, pero hay que recordar que la guerra en sí misma no era el fin. La guerra era el medio mediante el cual, en el caso de la guerrilla, se buscaba llegar al control del poder del Estado para cambiar algo. Y por el otro lado, se veía a los guerrilleros como los enemigos del Estado. Sin embargo, la pregunta de fondo que yo me estoy haciendo desde la mañana que me enteré de la noticia es, ¿qué nos dejaron esos 36 años de conflicto armado interno? Nada. Realmente hoy tenemos un país con condiciones muy similares a las de los años 60, cuando los mismos militares jóvenes se rebelan ante la estructura del Estado y las condiciones en las cuales se estaba ejerciendo el poder en aquel momento. Y peor aún, muchas de las condiciones de vida se han deteriorado aún más. En ese sentido, y entrando específicamente al caso que nos lleva al debate el día de hoy, lo que hay hasta este momento son capturas. No hay sentencias, hay un proceso, se ha iniciado un debido proceso. Y lo que nos compete como sociedad es tener un debate serio, un debate de altura, un debate en el cual no tratemos de litigar en los medios, que es lo que llevó al fracaso de la aplicación de justicia en el caso de Efraín Ríos Montt. El caso de Efraín Ríos Montt se litigó en los medios y ambos bandos o ambas estructuras que en su momento estuvieron confrontadas por la vía de las armas quisieron ganar ese juicio en el debate social. La sociedad creo que nos debemos a un papel responsable de dejar a los órganos de justicia, de continuar con la debida investigación, de aplicar el debido proceso y de garantizar, si se llega a comprobar los delitos de lesa humanidad y la tortura, que son ambos delitos, están exentos o estén fuera de la ley de amnistía, pues permitir la aplicación de justicia a cada uno de los implicados en haber utilizado estructuras y estrategias de violencia en contra de civiles. Habría que matizar que en estos casos, pues a partir de esa prueba forense, de ese cotejo entre muestras de ADN de los restos encontrados en las afueras e inmediaciones de la base militar número 21 ubicada en Alta Verapaz, junto con las de las víctimas del conflicto armado interno, habría que entender de que una de las partes, en este caso los militares, lo que aseguran es que lo que se estaban sacando eran restos de cementerios aledaños a la base militar. O sea, que sobre la base militar fue construida sobre 2 cementerios y que esos restos pertenecen a personas que habían sido enterradas y no, pues tendría sentido, a entender de la parte militar, haber llevado personas a la base, allí masacrarlas y enterrarlas en esos terrenos. Juan Carlos, en ese caso en particular, ¿cuál era el modus operandi? Y eso lo viví yo en carne propia. El modus operandi en los años 80, en esos años del conflicto armado, era hacer las famosas redadas. A mí me tocó vivirlo. Y a mí me agarraron en el Parque de la Antigua Guatemala y fui a parar
a este espacio del ejército en Chimaltenango y prácticamente lo que a una base militar en Chimaltenango, y lo que me salvó de parar como carne de cañón en la guerra era prácticamente tener defecto en la visión y ser hijo único. Pero era el modus operandi del ejército y tratar de desmentir eso, pues sabemos algunos que lo vivimos en carne propia y que, insisto, era la forma típica en la que el ejército operaba. Y he de recordar, en esa época fui formado con los franciscanos y fue en esa misma base en la que yo estuve donde fue asesinado nuestro guía espiritual, un fraile franciscano que hoy en día es parte de las víctimas de ese conflicto armado interno que, insisto, no nos dejó nada. Vamos a las redes, estamos con Captura Militares como nuestro hashtag de la noche. Tenemos muchos mensajes, es un tema muy polarizante con muchos matices. Domingo García, se juzga a militares que abusaron contra civiles, no al ejército, al igual que en Sololá se juzga al PNC asesino, no a la PNC. Creo que lo que se refiere a Domingo es que se juzga a la persona y no a la institución. José Pablo Muñoz, dejar la justicia en manos de instituciones que no son neutrales y que las manipulan gobiernos de turno no es una opción. Ahí yo tendría el matiz a lo que plantea José, es que, a ver, lo mismo se decía de la administración de Claudia Paz y Paz, que fue en el momento en el que comenzó la investigación de Plan de Sánchez. Ahora pues ha caminado al trabajo de Telma Esperanza Aldana y ahí había una disputa ideológica en cuanto al trabajo de la Fiscalía y hoy pues parece que es un tema más institucional, ¿no? El delito del que se les acusa no existía en esa época, la ley no es retroactiva en materia penal. El fiscal daba a conocer su punto del por qué sí cabía en la entrevista que le hacía Carmen Lorena Ortiz y Juan Luis Font a las 8:45. Mario, triste y penoso, pero si hay justicia se demostrará que solo es un medio para recaudar fondos. Ricardo Soto nos dice, si no fuera por el ejército seríamos otra Cuba y los gringos ahora no los apoyan. El problema era entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Francisco, ojalá juzguen a los guerrilleros que pusieron la bomba en el Parque Central en septiembre de 1980. James nos dice, no estoy a favor de los militares, pero lastimosamente todo gira alrededor del resarcimiento económico y no de la justicia. Juan, el costo de la democracia lo pagó gente inocente, hubo abusos y por eso es que se les está juzgando. Mario, primero son militares retirados, creo que es lo que nos quiere decir, o jubilados. El término de situación de retiro es otra definición. Ah, bueno, retirados, perdón. ¿Qué pasa con la amnistía de los acuerdos de paz? No aplica a este tipo de delitos. ¿Cómo se habla de paz firme y duradera con desigualdades social marcada y un Estado que no vela por los derechos generales? Víctor Hugo, sí, también a guerrilleros asesinos que dañaron tanto al país y mataron inocentes bombardeando e incendiando el país. Y nos dice Harold, mostrándonos imágenes del diario La Nación, vea, hace mucho que no veía un ejemplar de esos. Raúl Figueroa Sarti, ojo, los militares y sus adláteres no reclaman ser inocentes, sino su derecho a la impunidad, es lo que nos dice Raúl. Edgar, los guerrilleros son cobardes y se han ocultado y siguen haciendo ahora en estas organizaciones de derechos humanos, no hay balance. Danilo, justicia pareja, ¿y dónde están las denuncias hacia los guerrilleros? También hubo una... Hace algún tiempo, ¿no? Con la masacre del Aguacate hubo una condena. Hubo una condena inmediata. La Fundación contra el Terrorismo, pues... ¿Qué dijo el fiscal que tienen otros en investigación? Sí, califica esa condena como un guerrillero de tercera monta, de tercera línea, que no era una persona relevante dentro de las organizaciones guerrilleras y por eso es que tampoco lo ven como un proceso justo, ¿no, licenciada? Sí, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y quiero remontarme al inicio de Christians y decir tanto que hemos logrado en este país en términos de unidad ciudadana y esa fue la felicitación de fin de año, fue el gran acontecimiento del año, decir que habíamos estado todos unidos por una Guatemala distinta y que ahora esta situación vaya nuevamente a polarizarnos y a dividirnos sería sumamente lamentable. Por eso es muy importante, como bien Christians decía, hacer acopio, de todo el acopio que podamos tener de nuestra racionalidad para no dejarnos llevar por esas emociones que a ningún lado nos van a llevar. No es justo y es completamente incoherente que cuando la justicia
Me gusta, en este caso, cuando el Ministerio Público, la CICIG y la FESI capturaron a Otto Pérez y a Roxana Valdetti, entonces son los aplausos y qué bueno que haya justicia independiente y justicia imparcial. Cuando la justicia no me gusta, entonces la ideologizo y está en función de mi enemigo, de aquella persona o de aquel grupo que a mí no me simpatiza. Yo creo que en ese tipo de argumentos tenemos que ser sumamente cuidadosos. El otro tema respecto a la amnistía, ya se ha dicho, no existe amnistía para este tipo de casos. En eso ni la legislación nacional, la Ley de Reconciliación Nacional lo establece, ni tampoco los decretos que se han producido en el país desde 1976 tampoco lo establecen. Amnistía únicamente existe para los delitos de naturaleza política que tienen que ver con las intenciones de determinado grupo o persona de desestabilizar el poder, pero no aplican a este tipo de casos de lesa humanidad. En todo caso, la amnistía ha existido en otras ocasiones, pero lógicamente con el pasar de los años, especialmente después de vividas las guerras a nivel mundial que se han vivido, pues esta amnistía se ha ido reduciendo en su aplicación. Y sobre todo no se considera que sea aplicable a esos principales perpetradores de crímenes de guerra. En esto tenemos que estar claros. ¿Qué es lo que los acuerdos de paz promovían? Ahí sí. Y era la reconciliación nacional. Y eso lo decía Marcelo Colucci, un columnista de Plaza Pública, muy claramente. Me recuerdo a raíz del juicio por genocidio de Ríos Montt. Él mencionaba, bueno, reconciliación, ¿qué es? Es este prefijo reconciliar, es volver a estar en ese punto en el cual se rompió la armonía entre dos partes, digamos acá. Y al romperse la armonía, se convirtieron en enemigos. Y cuando estamos en situación de enemistad, todo pareciera ser justificable y ambas partes tienen sus propias causas nobles por las cuales actuaron de tal o cual manera. Si uno escuchara al movimiento insurgente, ellos tienen sus propias causas, las justifican, las ven como nobles en función de los más desprotegidos, de los débiles, de los problemas estructurales del país. Y si escuchamos hoy, por ejemplo, las declaraciones de algunos militares que se sentían agraviados, y uno en particular lloraba porque decía, ¿cómo es posible que nos paguen de esta manera? ¿Cuáles derechos humanos para nosotros que luchamos por el país? Echamos riata, dijo de manera textual. Echamos riata, exactamente. Entonces, yo creo que ambas partes tienen sus propias razones, ¿verdad? Esas causas nobles para justificar una situación de guerra. Pero en todo caso, lo que es importante es esta reconciliación, y vuelvo al punto, no significa ni olvido, ni silencio, ni mucho menos impunidad. Porque si hay olvido, eso nos confina a repetir nuevamente la historia. Y otro punto, la reconciliación pasaría por dos aspectos. Uno fue el resarcimiento a las víctimas a través de programas gubernamentales con carácter civil y socioeconómico, y por eso se creó el Programa Nacional de Resarcimiento, que bueno, con todos sus bemoles, ahí fue más o menos trabajando, y bueno, con ciertas debilidades y obstáculos, pero bueno, esa es una. Y la otra es hacer justamente una revisión de la historia y castigar los excesos cometidos en la guerra. Es que miren, puede ser una situación de guerra, pero aún en situación de guerra y de caos hay ciertas reglas que hay que respetar. Es decir, no todo se puede justificar simplemente porque estamos en guerra. Vámonos a las redes. Ahora voy con el licenciado Castillo. Tenemos muchos mensajes esta noche. Nos plantea Francisco, si los militares lucharon en defensa del país, ¿por qué ellos no muestran archivos secretos para autodefenderse? Plantea Francisco. Kenny, para nadie es un secreto los abusos del ejército de Guatemala. Dejémonos de cuentos, todos sabemos que esto es justicia, plantea Kenny. Mario, los guerrilleros mataron más gente civil que militares y entonces o todos hijos o todos centenados. Justicia es lo que nos plantea. Bueno, ahí también hay que recordar de pronto solo un acápite a ese tuit. Recordemos la política de tierra arrasada. Claro. En donde comunidades enteras eran prácticamente eliminadas precisamente por supuestos apoyos a la guerrilla. Giovanni nos dice, claro que guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad deben de ser juzgados, mas eso no exime a estos de hoy, dice Giovanni Duarte. XX nos dice, no hay paz sin justicia, castigo a los militares asesinos. Revolución GT, ellos son enemigos, ellos son un peligro para Guatemala, y nos muestra esta fotografía que estoy, pues no sé si es de un momento... del conflicto. O sea, no tengo mayor contexto de la fotografía, por lo tanto no le puedo dar mayor dato. Minor nos dice, estos hechos
no son de izquierda o derecha, es un tema de justicia. Estos terribles delitos no son sujetos a amnistía. Nelson, entonces los acuerdos de paz únicamente benefician a los guerrilleros. Solo se da persecución a los militares, no es parejo. Se necesitan capturas y justicias de las dos partes, ejército como guerrilleros, nos dice Giovanni también. La institución armada merece respeto, más los criminales que ofendieron su uniforme son crímenes juzgados y condenados. Marvin, el conflicto no nos deja nada y el desconocimiento de este solo nos lleva a tomar partido de manera visceral, o sea, visceralmente. Jackie Díaz nos dice, si el ejército de Guatemala no hubiera peleado por Guatemala, este programa ni siquiera existiría. Matar a niños, madres y abuelos, no creo que ellos hayan sido enemigos del Estado. Lo que se hizo fue una crueldad. Y el conflicto armado interno que nos dejó, polarización. Pero al parecer no aprendemos que eso no conduce a nada. Fer, imaginen los presupuestos gastados en guerra. Muy bien se pudieran utilizar en el desarrollo de la población. Es parte de los muchísimos mensajes que tenemos esta noche al respecto. Licenciado Castillo. Yo quisiera partir el debate sigue estando muy en la línea de identificar a un enemigo. Y ese creo es el peor error que podemos cometer como sociedad. Volver a esa época de los años 80 en donde el Estado definió el enemigo interno. Y el enemigo interno básicamente era la guerrilla y las posibles comunidades que eran señaladas de darle apoyo a la guerrilla. Eso llevó a políticas desastrosas como la de tierra arrasada, que fue una política aplicada en Rusia precisamente para quitarle el agua al pez. El planteamiento era efectivamente a aquellos que eran considerados como los enemigos del Estado, quitarle los apoyos logísticos, quitarle la posibilidad de nutrir, digamos, su lucha en cuanto a armas, alimentos, cualquier tipo de apoyo que viniera de cualquier actor social. Ese actor social inmediatamente era identificado como el enemigo interno. En este momento de la historia política del país, el peor error que podemos cometer es volver a querer identificar un enemigo interno o definir un enemigo. Y eso yo lo veo en la mayoría de los videoclips que fueron utilizados a lo largo de este día para respaldar el tema. Por el lado de las familias de militares que en este momento están enfrentando la justicia, posiciones que nos llevan a la confrontación inmediata. Y por el lado de algunos que estuvieron vinculados a estructuras de la guerrilla, igualmente posiciones de confrontación y de choque. Lo que estamos viendo es el desenlace inclusive de algunas de esas confrontaciones en litigios espurios, en querer llevar este tipo de debates a señalamientos judiciales, posiblemente con pocos argumentos. Insisto, el gran reto que hay en este momento, en este tema, es permitir que el organismo judicial y los entes de justicia continúen con el debido proceso. Los ciudadanos podemos tener un posicionamiento. Cada uno de nosotros tenemos inclusive argumentos para defender nuestras posiciones, pero la justicia no se debe al debate ciudadano. La justicia debe aplicarse sobre la base de específicamente la prueba. Y Juan Carlos refería concretamente que la prueba determinante en este caso es obviamente los informes forenses. El reto que hay es respetar la justicia independientemente del resultado. Y como bien a lo largo del decía, proceso. Solamente la justicia sana las heridas. Es Totalmente. decir, no aplicar la justicia en estos casos es coronar Permitir. la impunidad. Con impunidad no hay democracia y tampoco puede haber paz. Yo solamente quisiera poner un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano, y es como los casos que estuvimos viendo a fin de año. Una persona que puede atropellar, por ejemplo, a su esposo o a un hijo, porque la persona que iba conduciendo pues iba pasado de las dosis de licor pues, de ley, que deberían de ser admitidas. Bueno, y usted pierde ese familiar, por ejemplo, un hijo, o pierde a su esposo. Hay un proceso que puede ser el resarcir esos daños, que es pagar el funeral de su esposo, o posiblemente si usted tenía hijos, que la persona que cometió ese acto pues le pueda pagar la educación de sus hijos y ayudarle con la manutención de la casa hasta que cumplen 18 años. Eso es resarcir. Pero en el fondo ninguna persona se va a quedar satisfecha, porque hemos visto casos en donde familias que han pasado por esa situación dicen, bueno, eso está bien, pero yo lo que quiero es justicia. Y lo que se entiende por justicia es quiero que esto se conozca, quiero que esto sea ejemplo,
¿Para qué? Para que no le pase a nadie más, para que no lo volvamos a repetir. Y ese es el rol de la historia para cualquier país, para cualquier pueblo. Lastimosamente en Guatemala, yo no sé cuántas de las personas que están opinando realmente conocen la historia de lo que se vivió en este país. Ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo sobre una versión de la historia que sea más o menos aceptada por todos, que pueda ser impartida en las escuelas. Siempre se le ve un sesgo a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una gran amnesia social. También ese es otro ejemplo. Imagínese que usted despierta mañana sin acordarse quién es, dónde vive, qué pasó en su pasado, es decir, cuál es su personalidad, y a partir de ese día tiene que reinventarse. Eso es lo que nos pasa a nosotros como país. Desconocemos nuestra historia, nos estamos reinventando a cada poco. Pero el agravante es que finalmente usted empieza una nueva vida y a los 3 años vuelve a padecer otro ataque de amnesia y tiene que volverse a reinventar. Entonces, no es posible que un país se maneje, digamos, en esa situación. ¿Por qué? Porque conocer la historia nos da identidad, nos da personalidad, nos ayuda a entender el momento que estamos viviendo y sobre todo nos ayuda a proyectar el futuro y a decirnos qué queremos y qué no queremos para nuestra vida porque algo hemos aprendido. Una tuitero me reclama el hecho de que yo no conocía el origen de la fotografía que nos mostraban a través de las redes. Desconozco la fecha en la que fue tomada y el lugar donde fue tomada. No me metería a hablar, o sea, de quién es el autor incluso de la fotografía. Entonces, si ese es su reclamo, le pido disculpas, ¿no? Le ofrezco una disculpa. Susana nos dice, informes forenses sesgados, inexactos, quieren decirnos que lo que se vivió es mentira, es lo que plantea Susana. Juan Ramón, impunidad del pasado es base de la impunidad del presente. No hay paz sin justicia por crímenes de lesa humanidad. Hilda, la reconciliación no se construye sobre el olvido, la negación y la impunidad. Justicia, nos dice Santiago Boche Sánchez. Que hayan militares o guerrilleros que sean asesinos no quiere decir que todos hayan sido así. Justicia para todos. Brandon, un conflicto que solo dejó dolor y muerte. Todo por 2 ideologías diferentes que tanto daño causaron en el país. No dejó nada. Justicia aplicada a militares y guerrilleros. Basta de ver como enemigo al ejército y víctima a la guerrilla. ¿Y qué dicen de las aldeas modelo? Las tierras arrasadas son crímenes de lesa humanidad. Jonathan, no se les está juzgando por su actor en combate, sino por acciones contra poblaciones desarmadas. Eso es importantísimo. Ese es el punto, creo yo, lo que Jonathan decía. Y por eso seguimos siendo un país ignorante. ¿Quién quiere hacer justicia sobre una guerra pasada? Es lo que nos plantea Ingrid. Para no repetir, es para garantizar la no repetición. La reparación más grande es la justicia. Y el activista Jorge Solo nos plantea que el dolor de la guerra no empañe nuestros ojos, pues avanzaremos hacia la paz solo cuando resolvamos las causas. Es lo que nos dicen a través de las redes sociales. Vamos a ir a Click. Yo quisiera retomar el planteamiento de Jonathan Ardón, precisamente porque cualquier conflicto entre dos partes es válido, digamos, tener posiciones diferentes e inclusive llegar a la decisión de dirimir esas diferencias por la vía armada. O sea, la guerra es, inclusive históricamente, ha sido reconocida como un elemento válido. Sin embargo, cuando los dos actores en confrontación recurren a eliminar a un tercero que está en el mismo territorio y que de pronto ni siquiera comparte los elementos de la lucha entre estos dos actores, al final se convierten en víctimas de un conflicto que no les atañe. El problema es que nuevamente estamos en el país enfrentando condiciones de las mismas de 1960, 62, cuando inicia el conflicto armado interno, de los años 80 y ahora en el 2016 seguimos enfrentando pobreza, seguimos enfrentando discriminación, seguimos enfrentando marginalidad. Pero yo sí rescataría algo sumamente importante, Cristian. Algo mencionó por ahí un tuitero y es que podemos estar aquí, tú y yo, hablando sobre estos temas, y Juan Carlos, y pudiendo externar nuestra opinión sin temor a... Sin enfrentamiento. A que te secuestren, a que te agredan, a que te desaparezcan, como sucedía en el pasado. Yo creo que esa libertad en sí misma ya es un gran logro, por lo menos el temor de poder hacer un análisis, de poder publicar una columna de opinión. Antes cualquier cosa que tú podías decir era usado en tu contra. Eso yo sí rescataría y no podría decir que no hemos ganado nada solo por ponerte un ejemplo. Y de pronto el argumento de fondo es eso, precisamente.
las formas de dirimir las diferencias hoy en día son distintas. Y el peor error, nuevamente insisto, que podemos cometer como sociedad es querer volver a esa etapa del pasado en donde las diferencias se dirimían por la vía de la violencia. Hay otras formas y no debemos caer en la trampa de la polarización y sobre todo el uso de la fuerza para defender posiciones que de pronto, insisto, deben ser dirimidas ante la justicia. Vamos a las redes y cerramos este espacio, pero también que se investigan a policías, expatrulleros de autodefensa civil y por qué no también a exguerrilleros. Es parte de los múltiples mensajes que tenemos acerca del tema. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, todavía tenemos el cierre a las 10 p.m. Estamos con Captura Militares como nuestro hashtag de la noche. Brenda, no obedece a un tema político, sino jurídico. Son casos con soporte de años de investigación y antropología forense, punto, dice Brenda. Ofelia, la expresión para nuestro pueblo solo sirve para liberar frustración, pero no para llegar a la justicia. Víctor de León, sería bueno que hicieran una encuesta para ver qué nivel de aceptación está esta situación. La que sí existe, Víctor, porque muchos trabajos de investigación, de conocimiento social, sí colocan al Ejército de Guatemala como la institución en la que más confían los guatemaltecos. Eso sí está documentado. Está medido. O sea, eso sí está documentado. Así es. No es que me lo estoy inventando. Es que de las instituciones, la más desprestigiada por mucho es el Congreso de la República, sí, y en la que más confianza tiene... Y los partidos políticos. Y los partidos políticos es el Ejército. No es algo que me lo estoy inventando, es parte de los datos de la poca data que sí existe en este país. Felipe, pues también que capturen a militares corruptos de la industria militar. Graciela nos plantea, gracias al ejército somos libres del comunismo. Quetzalumán, que exmilitares hayan cometido graves crímenes no quiere decir que exguerrilleros sean los buenos. Juan Carlos, si me permite, perdón, un pequeño elemento que se plantea en torno al comunismo y quisiera de pronto ver la cuenta que lo plantea, realmente hacer la aclaración. El comunismo es un constructo. No existió en la realidad en el mundo, no hubo ningún país en el mundo que llegara a concretar el modelo del comunismo. Se le conoce en teoría económica como un modelo de producción ascendente, es decir, se esperaba que se evolucionara del capitalismo al comunismo. Sin embargo, fue una abstracción, fue una construcción abstracta. El comunismo como tal, más bien ha sido utilizado como una figura para infundir temor. Y durante el conflicto de Guerra Fría, precisamente la idea del comunismo, el solo hecho de pensar en evolucionar hacia un modo de producción comunista, es lo que generó todo el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sin embargo, el utilizar ese concepto de comunismo o comunistas, aquellos que en alguna medida proclaman que el Estado sea fuerte, que se haga inversión social, etcétera, es prácticamente un mito. Como tal, como realidad objetiva, el comunismo no existió a lo largo de la evolución humana. Es parte de los mensajes. Leemos el último. Existe cadenas de mando que permitirían individualizar responsabilidades en estos casos, seriedad y objetividad para justicia, es lo que nos dice Brenda. En ese sentido, sin tener una defensa del Ejército de Guatemala, creo que por una situación lógica, una institución como es el Ejército, pues sí lleva un registro de sus actividades. En cambio, pues una organización como eran los movimientos guerrilleros, en la clandestinidad, ese tipo de documentación, pues es muy difícil que pueda ser encontrada, aunque no quiere decir que no hayan habido desmanes. Licenciado Ortiz. Mira, cerrar rápidamente, solamente también aclarando para quienes han estado pues generando la idea de que las víctimas lo que están pidiendo es indemnización y únicamente tienen intereses económicos. Me parece que es vergonzoso que se piense de esa forma, porque usted se conformaría si le han violado a un hijo, si lo torturaron, si lo mataron, si no ha encontrado tan siquiera los riesgos, se conformaría con que le paguen 10,000, 20,000 quetzales, sí, con que le den un programa de desarrollo, con que le ofrezcan una plaquita, ¿verdad?, para reconocer la memoria de las víctimas. Por Dios, como dice Juan Carlos Sandoval, seamos serios. Y lo último es, la paz es el resultado de un conflicto gestionado con justicia. No hay otra forma de lograrla. No se trata aquí de reabrir las heridas. Estas han estado, están y estarán todavía en el futuro en la medida en que no se reconozcan de manera igualitaria.
Lic García. Es importante, además, poner sobre la mesa que el elemento por el cual es llevado ante la justicia el señor Lucas es precisamente por cadena de mando. Y aquí ese tema creo que es el que más genera el despertar esos fantasmas, que son eso, fantasmas y mitos. Quienes han estado implicados en el abuso del poder del Estado para imponer su voluntad a amplios sectores sociales son los que en este momento, me parece, tienen temor de que este tipo de procesos lleguen a escalar en la cadena de mando de aquellos que tomaron decisiones que pudieron haber involucrado a una institución como el Ejército en actos de lesa humanidad, en violaciones a derechos de población civil. En ese caso, me parece que la justicia debe continuar el debido proceso, las investigaciones deben llegar hasta el último implicado y sobre todo aplicar la justicia a todos aquellos que en su momento abusaron en este caso de la fuerza para imponer o luchar contra un enemigo interno. Yo solo les recomiendo, pues para aquellas personas que gustan de tener alguna información, revista Contrapoder, en su primer ejemplar, hace una entrevista realizada por Juan Luis Font y Claudia Méndez Arriaza con Benedicto Lucas García. Y la verdad es que la entrevista es muy interesante de poder leerla porque creo que hace una radiografía muy clara de cuál es el pensamiento de Benedicto Lucas García, que fue hoy también esbozado con mucha claridad al momento de decir que pues, su servicio a la patria debería ser reconocido con una orden del Quetzal. Esa es muy interesante y posterior hace una entrevista y lo colocan como portada y hacen un titular que yo lo recuerdo muy bien que decía ¿y la guerrilla para cuándo, comandante? Y hacen una entrevista con Pablo Monsanto. Entonces, pues como parte de esta información que puede ir uno recolectando para dejar, creo yo, esta posición visceral de guerrillero contra genocida, si es que que creo que en eso se ha centrado y reducido lamentablemente el debate de qué fue lo que sucedió durante el conflicto armado interno para poder ir teniendo más luces. No le puedo decir que se vaya a resolver nada, pero al menos uno puede tener más formación al respecto. Solo cerramos, Alberto, ponerse a buscar quién tuvo la culpa ya no sirve, pero aplicar la ley sí. Y Brenda, 97% de las masacres fueron cometidas por el Ejército. El porcentaje de casos que se lleva a la justicia será proporcional, punto. Y Pablo, no temas Guatemala, que toda justicia será para bien. Es momento de depurar al Ejército de su pasado, es lo que nos plantea. Juan Carlos, sí. Me parece que es importantísimo reconocer el trabajo del Ministerio Público, reconocer el papel de la actual fiscal del Ministerio Público, quien en algún momento fue señalada de que iba a cerrar la unidad que precisamente investigaba este tipo de casos y se especuló sobre la posibilidad de que ella iba a cerrar las investigaciones en torno a los delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno. Nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento y sobre todo el valorar el aporte que le está haciendo al desarrollo del Estado de Derecho y al compromiso desde el Ministerio Público por esclarecer estos delitos.